Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes un jueves más aquí en Vivir Más Ligero, un espacio donde compartimos temas para su desarrollo personal, para reflexionar, para invitarnos a interiorizar un poco, a parar en nuestras vidas diarias, a respirar, a sentir realmente que estamos en la vida y con vida, porque de repente estamos en la vida, pero estamos con mil preocupaciones, estamos en estados de ansiedad o porque vivimos en el pasado o porque estamos viviendo en el futuro y no nos permiten apreciar lo que tenemos en el presente. O qué tal el estrés, ¿verdad? Que también nos genera el día a día porque ya llevábamos una cita y entonces ya no nos encontramos muchísimo tráfico y ya no puede fluir el tránsito como lo esperábamos y vamos ya con ese estrés y pues todo eso se va acumulando en el cuerpo, se va acumulando pues en el estómago y de repente pues las emociones saltan por algún lado y muchas veces ya no buscamos ni quién nos las haga, sino quién nos las pague. Así que bueno, pues de esto se trata este programa, de compartirles temas con especialistas que nos vayan ayudando a eso, precisamente, a vivir más ligero. De todas formas, pues ¿para qué nos preocupamos por el mañana si no ha llegado y el pasado pues ya se fue? Así que vamos a tratar de, y no tratar, vamos a vivir en el presente, en la vida y con vida, con actitud, con alegría. Vamos a hacer un día un programa de qué es la actitud, porque de repente por ahí me preguntan, todo el mundo dice, y ponle actitud, pero no sabemos realmente muchas veces qué es el significado de la actitud y la importancia que también tiene en nuestras vidas. Y bueno, pues yo quiero mandar saludos a CCUTV allá en Colombia y Panamá, donde nos ven cada semana. Muchísimas gracias por abrirnos su espacio personal y ver y escuchar nuestros programas. Y también aquí en México, a todas las personas que nos siguen en México y en otros países, República Dominicana, luego de repente allá en Bolivia, en Chile también, en Perú. Muchísimas gracias de verdad por todos sus comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook a través de marbella.centel, en YouTube a través de MCNet. Y no se pierdan la nueva programación que tenemos aquí en el canal. Y bueno, pues los jueves también tenemos a Miriam con su programa, Miriam Vadillo con su programa de Compartiendo con, que también tiene temas muy, muy interesantes. Y no, la próxima semana estrenamos ya un nuevo programa aquí en MCNet Broadcast y Marbella.centel con Montserrat García, así que no se lo pueden perder, ya por ahí vamos a irles anunciando de qué se trata, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece de verdad súper importante porque me remito al pasado cuando estaba pequeña y que siempre de mi abuela paterna, mi abuela Mamá Mari, que le decíamos, siempre nos decía, ustedes tienen que dar las gracias para todo. Por favor y gracias son las palabras mágicas que les van a abrir muchísimas puertas. Pero realmente, ¿qué es el decir muchas gracias? ¿Desde qué punto muchas veces lo estamos diciendo? Y si realmente lo decimos con toda sinceridad, porque yo no sé si les ha pasado, y digo, yo he cometido ese error y levanto la mano y lo admito, que de repente le pido, por ejemplo, a una de mis hijas el favor, oye hija, hazme esto, acércame un vaso con agua, o por favor pasa la tintorería por la ropa, y me contesta mal y me levanto y digo, muchas gracias, ya no lo hagas. Ya va en un tono enojado. Entonces, sí tiene ese efecto de verdad de agradecimiento, ese tono. Lo vamos a estar conversando hoy precisamente con nuestro
invitado y lo quiero pues traer aquí ya a pantalla, aquí junto conmigo. Él es pastor, él es Jesser. La verdad es que muy, muy contenta de tenerlo nuevamente aquí. Nos visitó en diciembre y estuvimos hablando de la diferencia de fe y espiritualidad, ¿no? Y ahora con este tema importante de la gratitud, ¿no? Así es. Que no tiene una religión como tal, ¿cierto? Así es. Alguien decía por ahí el dicho de es bien, ¿cómo dices? Bien nacido, ¿cómo dice? De el ser agradecido es de bien nacido, algo así, hay un dicho. Ser agradecido. Hay un dicho. Hay un dicho. Pues, ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido aquí a tu espacio, Jesser. Un gusto estar compartiendo aquí contigo. muchísimas gracias, Marbella, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente quiero agradecerles y agradecerte a ti por el espacio, porque hablar de lo que es la divinidad no es hablar de ninguna religión. Y efectivamente quiero hablar esta parte en donde tú bien decías ahorita, el ser agradecido, y muchos lo hemos escuchado, pero eso tiene una base bíblica. Independientemente en lo que nosotros creamos, hay una base bíblica, y esa base bíblica dice la palabra de Dios que es dar acción de gracias. Pero durante este tiempo y durante muchos años yo he estado no solamente investigando, sino he aprendido que el dar las gracias, y lo dice la Biblia, trae muchos beneficios, pero uno de ellos, y a mí me encanta porque lo dice en Filipenses 4:6, en donde dice que el primero que quiero hablar y que vamos a ir desglosándolo, sí, es que el ser agradecido es cuando Dios desata el favor. Fíjate, el acceso. El acceso. Ese es el favor de Dios. Él te da el acceso. Cuando tú dices gracias, y es que nos pasa en nuestra vida día a día, sí, ¿no? Simplemente si alguien te ha llegado a pasar o le damos el paso a alguien, y si no te da las gracias, ¿cuál es tu actitud por dentro? Dices, qué mal agradecido, qué mal agradecida. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí esperabas una respuesta. Pero cuando alguien te da las gracias, tú dices, le vuelvo a hacer el favor. Dejas la puerta abierta, dejas el acceso. Y esto es una de las primeras y pues de las principales razones por el cual tenemos que ser agradecidos. Tener el favor, tener el acceso. Y donde se va a desatar principalmente el agradecimiento. Cuando tú empiezas a ser agradecido, hay una de las partes que en Dios, y cuando tú tienes tu tiempo con Dios, lo principal, hay algo que nos han enseñado, es que tú comiences tu día agradeciendo. Agradeciendo. Y a veces que no sabes ni por qué. Y cuando eres niño no entiendes, pero a veces te dicen, da las gracias. Y a veces ni de adulto. Y a veces ni de adulto. Y te dicen, da las gracias. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Eso qué tiene que ver? Pero no, quiere decir que en el momento que tú amaneces, comienzas dando las gracias por todo, por la vida que Dios te da, aún en la iglesia, en Movimiento de Amor, y aún también en la parte de la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a agradecer, es que entonces empiezas abriendo tu día el acceso. Gracias, Dios. Gracias. Me abro. Estás haciendo la acción de abrir, como tú dices, al favor de, no tan solo de Dios, sino de todo lo que el universo, las personas que están cerca de ti lo hacen. Y fíjate, Jesser, discúlpame que te haya interrumpido. No te voy a ponerte esto que a mí me pareció bastante interesante, porque viene de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y dice la ciencia de la gratitud. O sea, imagínate, ¿no? Lo que dice. Y él dice, la gratitud es la cualidad de ser agradecido. Consiste en apreciar los aspectos no materialistas de la vida, la voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. Es una emoción fuertemente relacionada con la salud mental, la satisfacción vital, el optimismo, la autoestima, las relaciones sociales y la felicidad que perdura a lo largo de la vida. Es una habilidad esencial para lograr el autoconocimiento y la autogestión. Entonces, todavía, fíjate, ahorita nos comentabas tú que viene en este maravilloso libro que es la Biblia, que es el primer libro que se imprimió en la historia de la humanidad, ¿no? En Filipenses, ya no los compartías, sí, pero es un valor que hasta la ONU tiene todo un estudio al respecto, ¿no? Sí, claro. La Biblia lo refiere como una acción de gracias. Entonces, nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer una acción. Y desde ahí, no solamente es de dar las gracias, ¡ay, muchas gracias! No, es una acción.
es un valor, tú bien lo dijiste ahorita, es un valor, es un principio bíblico, y no solamente bíblico, es de vida, en el cual Es tú, de vida. que nosotros y que ahorita estamos compartiendo, es decir, ¿sabes qué? Gracias, pero ese gracias determina una acción. Yo te puedo decir gracias y nada más decirlo, pero el agradecimiento va de tu actitud, también es una actitud. Cuando tú dicen que el agradecimiento es corresponder, ¿no? Y entonces eso también te deja a ti y a mí, nos deja a todos en hacer una acción. Si alguien te hizo un favor, si alguien te ayudó, es dar las gracias, no solamente de gracias, sino dar las gracias con una actitud. Por ejemplo, principal punto, quiero referir, tus padres. Muchas veces, gracias papá, gracias mamá, gracias, es lo primero, cuando tú naces es lo primero que tienes. Es lo primero, la primera referencia. Pero más allá, cuando pasa el tiempo, tú cómo agradeces a esos padres, por así decir, cómo los honras, cómo das gracias, porque no solamente es de muchas gracias, no, ahora es corresponder. Corresponder. Exactamente, y si alguien me tocaba mucho esa parte cuando yo iba en la prepa, me subía a la combi, no se llegó a pasar, Marbella, iba en la prepa, me subía a la combi y me tocaba donde, ¿le puede pasar uno? Y es que, entonces, sí. ¿le puede pasar? Pues, lo del pasaje, lo del ¿no? pasaje. Y varias manos. Ajá, y varias manos, y lo tomabas, ya pagabas, y si había cambio, lo regresabas. Y tú estabas esperando un gracias. Y no porque lo esperes o lo hayas hecho con el motivo de la respuesta, pero esperas una acción, porque tú hiciste otra acción, ¿te das cuenta? Entonces esto va correspondiendo acción por acción. ¿Cómo agradecemos a Dios? Porque el decir solamente gracias está muy padre, pero va a corresponder a una acción que nosotros vayamos teniendo. Y en esta parte, y el segundo punto que quiero hablar, porque es bien importante, es que el primero va a desatar el favor, se va a abrir. Se va a abrir, se abre. Se abre. Yo automáticamente al momento de decir gracias, vida, Dios, universo, madre naturaleza, aquí estoy un día más abriendo los ojos con vida, con salud. Sí. Tocaste, hay aquí algo, hay un punto diferente, hay un punto que cambia o que es más bien no contradictorio, lo manejo yo como un antónimo. ¿Por qué? Porque una de las acciones que va o es lo contrario a la gratitud es la queja. ¿A qué voy con esto? Yo no puedo ser agradecido. Gracias Dios por este día. Qué horrible calor, ya está lloviendo, ya me enfermé. Entonces, ahí hay ahora, ¿cómo voy a agradecer? Porque a tus padres agradeces de esta manera, con la gente que te relacionas, a tu familia. Pero entonces, si yo le digo, gracias Dios por el día de hoy, mugroso tráfico, mugroso calor, al frío, entonces, ¿estás agradeciendo o no? Claro. La diferencia o la contradicción es la queja. La puerta para abrir el favor de Dios es la gratitud, pero para cerrarla es la queja. Y muchos de nosotros nos quejamos de todo, de todo, que si ya te cansaste, que si esto, que si el otro, que si el tráfico, que si el smog. Que si el trabajo que tengo no me gusta, que si el calor, como tú dices, ¿no? El frío, que si la sopa está, o sea, hasta de veras cosas insignificantes. Y aquí hay cosas bien tremendas, yo te voy a decir algo. Nosotros podemos encontrar la gratitud en todo. Por ejemplo, tú puedes decir, mi jefe me cae bien mal. ¿Cómo voy a agradecer si es esto, aquello? Y a lo mejor lo es. Me explota, me descuenta cuando llego tarde. A lo mejor lo es. Pero fíjate, siempre hay un momento para agradecer. Gracias porque a lo mejor tengo el peor jefe, pero gracias a Dios porque tengo un trabajo. Fíjate, ¿eh? No, pero además de eso, también tengo la oportunidad, ¿no? De saber que puedo modificar las cosas y que en un futuro digo, bueno, pues no me encuentro a gusto aquí, pues gracias a la actitud de este señor estoy buscándome para moverme y tener algo mejor, ¿no? Sí. Y pero no lo vemos de esa manera, ¿no? Sí, esa gratitud, hay veces que nosotros nos contradecimos. Hay gente que me dice, no, yo todas las mañanas me levanto, pero no me la escucho hablar todo el día. Todo el día estampan sus redes sociales de quejas de esto, del otro, de la autoridad, de las vialidades, de las manifestaciones, etcétera. Porque aquí lo vivimos muy seguido, entre la Ciudad de México y el Estado de México, lo vivimos muy seguido. Pero tenemos que entender y escudriñar algo. ¿Y qué es escudriñar? Estudiar. ¿Soy agradecido o no? Porque puedes decir, ay, todas las mañanas, pero ¿qué tal en mi día? Reniego de mi jefe, reniego en mi casa, reniego de mi familia, reniego de mi matrimonio, reniego de mis amigos, reniego de todo, pero entonces realmente no estoy siendo agradecido.
Y es Fíjate muy importante. sí, fíjate que iba con una amiga una vez en el tráfico, ¿no? Y entonces algo por ahí pasó que me gritan, ya sabes, lo clásico, ¿no? La serie de groserías, y Mm, remata, pues con el, se acordaron de mi mamá. Y yo me volteo y me río y le digo, bueno, obviamente la persona no me escuchó, mi amiga así le digo, ay, muchas gracias. Y dice, ¿te insultó y por qué le das las gracias? Le digo, porque se acordó de mi mamá, le digo, y no todo mundo lo hace. sí, claro. A veces hasta a mí se me olvida Sí, acordarme claro. de ella. Sí, Entonces la sí, verdad sí. es que muchas gracias porque me la trajo al presente, ¿no? Y nada más Sí, se reía sí. mi amiga, ¿no? Pues, le digo, pues ¿para qué me voy a enojar? Es el punto, ¿No? encontrar cómo siempre hay algo que, mira, hay una historia, hay un libro que relata algo precioso que a mí me impactó cuando yo lo leí. Esta autora la retaron porque siempre le encontraba algo bueno a las cosas. Y recuerdo este libro en donde un día le dijeron, ¿sabes qué? Encontramos a este hombre que era un hombre que siempre era un asesino en serie y aparte de emocionalmente, en su espíritu, en su manera de ser era horrible porque era un asesino en serie, estaba feo físicamente y le dijeron, traigan a esta mujer autora de este libro. Y entonces le dijeron, queremos que nos digas qué bueno o qué bien o qué ves en esta persona positivo. Y la mujer empezó a verlo. Y no encontraba nada. Feo físicamente, todas sus acciones, había matado a muchas mujeres, sobre todo allá en España, en Europa. Y le decía, a ver, dinos, queremos, que estaban probando, ¿no? Y entonces ella empezó que a abrirle los ojos, empezó que a verle la boca, empezó que a verle el cuerpo, que las manos. Y sí, el hombre era feo físicamente. ¿Y a qué me refiero E con feo? internamente, Ajá, en exactamente. todos sentidos. En todos sentidos. Y tú sabes que a veces el pecado nos afea, ¿sabes? El Sí, 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 pecado te claro, afea, tú vas sabiendo y por esa supuesto, parte tus malas acciones, exactamente te va haciendo mal por dentro y se va reflejando por por fuera. fuera. Y entonces, total que dije, a ver, queremos ver, ahora sí, no va a encontrar nada, ¿no? Y entonces había matado más de 30 mujeres, feminicidios, etcétera. Entonces, agarró y lo dejaron 2 horas. A ver, ¿tú qué dices? Que hay que encuéntrale el arroz blanco en todo lo negro. Y le digo, mire, sí, tiene razón. No encontré nada, solo encontré una cosa, que tiene una dentadura perfecta. No puede ser. O sea, siempre hay algo bueno que vas a encontrar aún en medio de los peores problemas que nos haya pasado para poder dar gracias. Y dices, a ver, y le vieron la dentadura y la Ese es tenía. cierto, impecable. Entonces, desde ahí te das cuenta que todos los que nos están viendo, todos los que están en esta plática, tenemos algo por qué agradecer. Que seguramente con esta persona, ¿no? Si en algún momento alguien le hubiera regalado cuando era pequeño alguna sonrisa amable, alguna palabra amable, probablemente hubiera sido otro tipo de ser humano en la vida adulta, ¿no? Pero es precisamente esas acciones que te van, las malas acciones que te van llenando de una amargura tal que llega a un punto que ya a veces ni la gratitud, ¿no? Claro. Te puede hacer cambiar o no por lo menos de la manera tan acelerada que a veces queremos. Entonces, de ahí la importancia de irlo haciendo como una forma de vida, porque tú ya bien nos lo compartías al principio, Sí. ¿no? Si tú te levantas en la mañana y dices, gracias, o sea, gracias, punto, se acabó. No, no tienes ni siquiera que decirle a quién o por qué, sino gracias, con eso, y ya no los compartiste, te abres, Así es. te abres, ¿no? Sí, sí, sí. Y entre menos te quejes, menos vas cerrando esta puerta de la gratitud, porque sí ejerce un cambio importante en otra persona, cuando no sé si te ha pasado, y a mí se me ha ocurrido cuando voy en la calle, que de repente abres la puerta, te abren la puerta mecánicamente, ¿no? Porque alguien va a salir, tú vas a entrar o viceversa, y abren la puerta mecánicamente, van absortos sus pensamientos, y tú le dices, gracias, y la persona hasta voltea a verte, como que la haces reaccionar, ¿no? Sí. Hay un impacto. Hay un impacto, ¿no? Hay algo en esas palabras y y lo estás poniendo como ejemplo de que te abre puertas.
Hay un impacto. Literal, te abre puertas. Sí, te abre puertas. Y hay veces que uno dice, solo porque dijo gracias, pues solo porque dijo gracias, porque eso viene desde el fondo de tu corazón, de lo que hay dentro de ti. Agradecimiento cuando alguien te abre la puerta, cuando alguien simplemente te cede el lugar, cuando alguien hace la mínima acción, eso desprende lo que hay en tu corazón, un agradecimiento a la vida y a las personas que nos va poniendo Dios, las personas que nos va poniendo en el momento que vamos avanzando en nuestro día a día, y dices, gracias, y de ahí va determinando. Y lo que te quería decir es que hay algo que el agradecimiento, y lo dice en Juan 6:11, es que, fíjate, ¿por qué lo digo esto? ¿Por qué estoy sacando la palabra? Porque quiero decirte que todo tiene que tener una razón, todo tiene que tener una base, en la cual, ¿de dónde lo está sacando? ¿Sabes? ¿Qué lo está impulsando? Y una de ellas lo dice en Juan 6:11, en donde dice que la gratitud, fíjate, hace que Dios multiplique todo a tu favor. Y lo dice la palabra de Dios en Juan 6:11. Entonces, cuando tú das gracias, cuando tú agradeces, no solamente se abre, sino se empieza a multiplicar. Tengo una amiga que es influencer y siempre dice algo. Ella hace videos de toda esta parte de moda, y ella siempre dice esta parte: todo se me multiplica, todo regresa a mí. Y ella lo hace como declaración. Sí, como declaración. Como declaración. Pero la base de esa declaración, agradeciendo. Y entonces desde ahí tú te das cuenta que las cosas, en cuestión de cuando tú agradeces, eres agradecido, se te empiezan a multiplicar. Cuando tú dices gracias por esta vida, se te empieza a multiplicar. Gracias porque tengo salud, gracias porque estoy vivo, gracias porque hace calor, qué padre cuando hace frío, gracias porque necesitamos de todo y para todo, aunque no nos guste. Y es que el agradecimiento no es para que nos guste. Y desgraciadamente hay un punto muy importante: solamente agradecemos cuando nos gusta. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que dar gracias por todo, lo bueno y lo malo. Pero lo malo es que nos cuesta mucho trabajo verlo y dar gracias en situaciones complicadas, ¿no? En situaciones que nos llegan a la vida de manera inesperada, y que no lo vemos como son, como esos regalos maravillosos que vienen sin moño, que son los mejores regalos porque te hacen moverte hacia a un mejor bienestar, ¿no? Así es. Tú decías ahorita algo bien tremendo, perdón por interrumpir. No está perfecto. Decías algo bien padre. Me lamentaron, para muchos es malo. Yo he visto que, sobre todo en México, no te toquen esa parte, porque eso ha desatado batallas, guerras, ha desatado, muertes. Sí, por una mentada de mamá en México, y sobre todo en México. En el mundo también, pero en México más. Pero en México no más, te pueden tocar esa parte. Yo he tenido gente que me ha dicho, es que pastor, ¿cómo es posible? Me pueden tocar todo menos a mi mamá. Fíjate, Marve y todos los que nos están viendo y escuchando, y dar gracias por eso, porque estamos acostumbrados a dar gracias por lo bueno, pero no por lo malo. Y dice la palabra de Dios: dad gracias en todo tiempo, en todo momento. ¿Que te va mal? Gracias. Gracias, porque ahí se va a multiplicar, no lo malo, se va a multiplicar lo bueno, claro que sí. Lo que estás manifestando que son las gracias, ¿no? Exactamente. Entonces, tú dices algo bien tremendo, ¿no? Agradecido. Está loca Marvel, ¿no? Porque ¿cómo vas a agradecer por algo así, no? ¿Cómo vas a agradecer que tu jefe te trata mal? ¿Cómo vas a agradecer que te estás separando, te estás divorciando? ¿Cómo vas a agradecer que te acaban de correr de un trabajo? ¿Qué crees? Que ahí está la clave de que se abran las puertas y se te multiplique. No lo malo, lo bueno, porque estás desatando cosas buenas. Gracias porque hoy no me fue bien. Gracias porque hoy se me ponchó la llanta. Gracias Dios, gracias a lo que tú estás haciendo y depositando, y en cuestión de esta parte en la cual yo te puedo decir que sí se va a multiplicar, no lo malo. Por eso hay que agradecer también por lo malo. Bueno, es que, claro, pero, y sí se multiplica lo malo cuando haces las acciones, o sea, a toda acción hay una reacción, ¿no? Claro. Probablemente las cosas o tus acciones no tan buenas que haces, en algún momento, pues van a regresar, ¿no? Aunque pues a veces no se quiera, pero simple y sencillamente es ley de vida, ¿no? Entonces de ahí la importancia de ir agradeciendo, pero no lo vemos.
como tampoco vemos que el beneficio en nuestra salud, el dar gracias, de verdad es doblemente, en un doble camino, ¿no? Yo te agradezco a ti, pero también al mismo tiempo estoy agradeciendo el acto que yo hice hacia ti, porque tuve la oportunidad de hacerlo. A veces no tenemos esa oportunidad de poder hacer un acto bueno, y entonces este sentido de dar gracias es gracias también porque tú me permitiste hacer esto por ti, ¿no? Claro. Porque vivimos como muy deprisa, ¿no? Sí. Y las gracias distraídas. Gracias. Retomo tu ejemplo, porque es tremendo y es grande en cuestión de esto. Por ejemplo, a mí me están haciendo, te hicieron algo mal, te maldijeron. ¿Por qué? La palabra maldición si nosotros la dividimos y nosotros la analizamos, es maldecir. Maldecir, así Mucha es. gente dice, la maldición, no, espérense tantito. No. La maldición del gitano no hablo de eso. No, es otra cosa. Es maldecir. Maldecir, ¿Por qué? Porque a ti te agredieron con una maldición, dijeron mal de ti. Y cuando nosotros agradecemos, entonces nosotros devolvemos lo que se nos va a regresar. Por eso es importante agradecer, porque en el momento que tú agradeces, tú estás diciendo, ¿cómo vas a dar gracias de lo malo? ¿Qué crees que más tienes que dar gracias? Porque se te va a regresar lo bueno. Y esto también con lo que tú estás diciendo en tu salud. Si ahorita estás enfermo y los que me están viendo y están en esa plática, porque llega a muchas partes, ¿eh? Te quiero decir algo, la última vez que tuvimos nuestra plática, me escribieron. Sí. Yo decía, de verdad, llegó a Colombia, me escribieron de Colombia, ahorita que estaba viendo toda tu transmisión y la entrada, estaba viendo y decía, órale. Y bueno, te decía, en esta parte, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a dar gracias por esta enfermedad? ¿Qué crees? Sí, háganlo. Sí, hazlo. Porque eso va a desatar lo que viene para tu vida. Eso va a desatar lo que vas a recibir. Porque ¿qué hacemos? Hablamos como estamos. Tengo frío, tengo calor, estoy enfermo. Pero cuando tú empiezas a agradecer, se empieza a romper cierta maldición. Algo que se habló mal de nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros. Y entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que una enfermedad no proviene de Él. Y entonces, nosotros tenemos el poder, a través del agradecimiento, de poder aún llevar esta parte y decir, ¿sabes qué? Si estoy enfermo, a lo mejor sí, pero agradezco. Porque esto me está enseñando un aprendizaje. Lo que te decía hace rato, ver siempre a lo mejor el arrocito blanco en medio de todo lo que ya se quemó, ¿no? Porque a veces sí nos pasa, tenemos todo malo, y dicen, como esta autora, no le encuentro nada, pero debe haber algo. Y fíjate que la parte más difícil, que te decía hace rato, son en las adversidades. Y de repente las adversidades no llegan solas, o sea, viene una tras otra. Entonces apenas estamos saliendo de un duelo y empezamos a vivir otro, ¿no? Y yo le llamo a veces esa etapa de que, digo, si ponemos un circo, espero que no ofender a nadie, con enanos, hasta me crecen los enanos de esas etapas, dices, por favor, sí, es cierto, sí. no veo lo duro, sino lo tupido, ya no sé salir de esto. Ahí nos cuesta mucho trabajo dar gracias, pero cuando podemos entender que son situaciones que pasan por nuestra vida y que son para nuestro mayor y mejor bien, y que a partir de tomar la gratitud como un estilo y forma de vida, nuestras emociones se van calmando. Porque cuando tú dices gracias, te invita incluso hasta gracias, respiro, por favor respira, agradece, ¿no? Sí, la gratitud rompe, y así te lo puedo decir algo, el fracaso, rompe la tragedia. Bien decías ahorita tú, tremendamente, te puedes estar enfermo, puedes estar sin dinero, sin trabajo, puedes estar aún en una crisis en este momento emocional, existencial, de cualquier tipo, pero yo quiero invitar a todos, empieza a agradecer. Y que este mensaje, de verdad, yo sé que va a llegar y tiene que llegar a mucha gente, porque cuando tú me decías hablar de la gratitud, pareciera muy
ay, un bonito mensaje, no, de ser positivismo y de ser positivo No. y tener, no, va más allá. Cuando tú conoces lo que dice, no solamente la palabra de Dios, sino cuando tú conoces por qué das las gracias, porque hoy no llevamos un bonito mensaje, sino un aprendizaje también. Cuando tú conoces las bases, por qué lo estás diciendo, entonces te das cuenta cuánto poder hay en nuestra boca. Y ese poder nos los dio también, hay alguien que nos dio ese poder. Y ese poder del cual yo hablo, porque a través de esto te das cuenta y dices, tengo que cambiar mi forma de ser. Tengo que dejar tengo que dejar de quejarme de todo. Tengo que dejar de hacer cosas que no. Y entonces en esta área, y que detrás de cada punto que estamos mencionando Sí, ahorita, yo puedo ver que la gratitud va a romper todo lo que te está deteniendo. Y sí. empiecenlo a hacer. Empecemos a agradecer. Te voy a decir algo. ¿Cuántos hemos agradecido? Porque nos amanecemos y tienes piernas, tienes manos, te puedes parar, puedes hacer una y otra cosa. No lo agradecemos. Yo te voy a decir algo, Marve, hace mucho, yo decía, me ponía a pensar y decía, ¿cuándo has agradecido que puedes caminar? No lo hemos hecho. ¿Cuándo has agradecido que puedes respirar? ¿Cuánta gente con oxígeno ya se quedó después de todo lo que vivimos Sí, como así es. humanidad? Y a nosotros, como perdón la palabra para todos los que nos están escuchando, como burros. Pum, pum, a trabajar y te paras. De manera mecánica. O sea, Sí, de verdad que el día que nos falta la salud, porque yo siempre he dicho que cuando tienes salud, ya tienes el 90% sí, de las cosas. sí, sí, sí. Lo demás ya son decisiones, ya vas tú haciendo, no haciendo, pero tienes salud, ¿no? Sí. Eso es lo más importante. Y no lo apreciamos, entonces nos despertamos de una manera, como ya decía hace rato, ¿no? Y en mis investigaciones, digo, a mí me sorprende gratamente que la ONU, ¿no? tenga pues, la ciencia de la gratitud, ¿no? Este estudio que ellos hicieron y mira lo que comparte, ¿no? En este artículo de la ONU, ¿no? Dice, bueno, primero que es la gratitud, ya lo dijimos, la importancia de agradecer, ¿no? Las personas agradecidas son más felices y están más satisfechas con su vida, sus amistades, su familia, su comunidad y su persona. Experimentan más esperanza, optimismo y autoestima y rinden más en la escuela y en el trabajo. O sea, esa es una de la importancia o de los beneficios que trae el ser agradecido, ¿no? Sí, hay algo que no alcanzamos a entender cuando tenemos que ser agradecidos. Y no lo digo tenemos con esta afán de obligación. No. El tener lo digo con el afán Debemos más bien, ¿no? Debemos ser. es que, ¿sabes algo? Este tener es como de anhelar. ¿Ok? Anhelar ser agradecidos. Porque nuestra naturaleza no es ser agradecido. Sino todos desde pequeños hubiéramos venido al mundo agradeciendo. Por eso nos enseñan a agradecer. Porque humanamente no lo tenemos instalado. Humanamente en nosotros está la queja. En nosotros está lo malo, la maldición. No te dan el paso, he visto mucha gente, no le das el paso y te lamenta y te dice de cosas en vez de agradecer. Gracias, gracias porque no me diste el paso, está bien. ¿Te das cuenta? Pásale, llevas más prisa que yo. Exactamente, pero no agradecemos, No, porque no está en nuestra naturaleza. No. Entonces, pero la gente y todo, y llevar este mensaje, el decir, debo ser agradecido, es porque no está instalado, pero lo tengo que adoptar. Tú dijiste ahorita algo bien tremendo, un estilo de vida. ¿Qué es un estilo de vida? Precisamente el poderlo adoptar y adaptarlo a tu vida. ¿Para qué? Para que eso te traiga beneficio. Este tercer punto que he sacado, porque todo esto está en base en la palabra, es que es una llave que va a multiplicar. Y escucha esto. Cuando quiero hablar acerca de esta parte, hay una parte en la historia de la Biblia en donde el Señor Jesús tomó y dice que habiendo dado gracias. Habiendo dado gracias, sí. Esa parte, habiendo dado gracias. Sí, que forma parte precisamente de cuando va a ser la repartición del vino y del pan. O sea, antes de. Antes de. Nosotros, humanamente, bien dijiste tú, me abren la puerta y doy las gracias.
me hacen un favor, doy las gracias. Pero la palabra dice antes de. Entonces, nosotros en este aprendizaje tenemos que hacerlo un estilo de vida antes de. Por eso, antes de que empiece tu día, empieza a darle las gracias. Empieza a agradecer. Es lo mejor. ¿Verdad? Gracias por este día. No sabes cómo te va a ir, no sabes qué va a suceder. Te voy a decir algo y tenemos que ser honestos. No sabes si vas a regresar a tu casa, no sabes si ese día es tu último día. No quiero ser negativo, pero es verdad. No, claro. Gracias. No sé qué vaya a pasar. No sé si hoy es el día que yo voy a... Ahora sí que a colgar los tenis. Gracias. Sí, y fíjate que algo, por ejemplo, que yo tengo por costumbre, ¿no? Que yo a todos mis hijos, siempre desde pequeños, les digo, su papá, vamos a ir de vacaciones a tal lado, ¿no? Y regresamos de vacaciones y es, gracias, papá, por las vacaciones que nos diste, ¿no? Sí. O sea, que vamos a comer a tal lado y siempre, al final, denle gracias a su papá, denle gracias a su papá, ¿no? Porque es una manera también de compensar el fruto del trabajo del papá y también la amabilidad que tuvo de invitarlos a comer. Claro. Ajá. Sí. Entonces, y de compartir con ellos pues el fruto del trabajo, ¿no? Que sí podría decirse que forma como una parte de las pues obligaciones como papá, ¿no? Darles la educación, darles vacaciones a sus posibilidades, pero también es una forma de que los hijos, con un simple muchas gracias, papá, por la comida, por las vacaciones, por lo que me acabas de comprar, por mis estudios, es lo que los papás necesitamos. Sí. No necesitamos que nos vengan a compensar con algo material y eso nos hace sentir emocionalmente, o sea, felices, como ya lo decía el estudio de la ciencia de la gratitud de la ONU, ¿no? Y búsquenlo, por favor, ahí se los vamos a compartir aquí en el programa, les vamos a dejar también esto, porque es importante que desde casa y desde pequeños podamos enseñar a los hijos el valor de la gratitud. Claro. Y de los beneficios que nos traen, ¿no? Hay un poder que pasa. ¿Y por qué digo poder? Porque, fíjate, la palabra poder significa, literalmente en este ámbito que estamos hablando, es tener mayor fuerza, mayor posibilidad, mayor apertura. Entonces, cuando tú dices, cuando tú sabes que alguien tiene poder, es porque tiene mayor fuerza que todos. Es porque tiene mayor autoridad, por así decirlo. Entonces, una persona que tiene poder tiene autoridad. Entonces, una persona que es agradecida tiene autoridad por sobre las cosas que está haciendo. Y entonces, en el ambiente, en tu ambiente, en donde tú te muevas, al momento de ser agradecido, en ese momento tú ya tienes mayor poder. Cuando yo te voy a decir algo, muy poco, y en la palabra de Dios también hay otra parte en donde habla, en donde sana a los enfermos, y solo uno se regresa y le da las gracias. De todos los que él sanó. Y no es que estuviera, ay, pues los sané para que me vinieran a agradecer, no. Lo que tú estás tocando del Padre, lo que tú estás tocando de esa recompensa, no es que lo estaba esperando, y no es que lo quisiera, porque pues en ese momento el Señor Jesús no lo hacía con el propósito de vanagloriarse y agradézcanme, no, sino con lo que la decisión y lo que había en su corazón. Y desde ahí, no solamente ser enseñados, sino cambiar nuestra perspectiva de vida y hacerlo un estilo de vida para poder agradecer e irnos abriendo puertas. Yo te quiero decir, y por eso yo entré en esa parte, agradeciéndote porque al llegar, al compartir este video, al compartir lo que estamos compartiendo y hablando, y nosotros no somos quien, solamente es un granito de arena apoyar y decir, de verdad, los que nos vean, empiecen a agradecer y su vida va a empezar a cambiar. Sí, bueno, obviamente es un proceso. También no queramos, porque muchas veces, y yo alguna vez escuché a alguna persona que dice, pues ya empecé a orar
y a pedirle a Dios que me ayude a encontrar trabajo. Ya tengo un mes y No veo, responde. no responde. Claro. No. Esto es un proceso, es un cambio, es hacerlo un estilo de vida. Y como decíamos hace rato, ¿no? En medida en que tú vayas haciéndolo parte de ti, a lo mejor la verdad es que hoy se te olvidó agradecer, pero no importa, mañana lo haces y dices, se me olvidó. En el momento del día que te acuerdes, ¿no? Y esto me hace recordar una historia que me contaba un maestro, ¿no? Que un señor iba a la iglesia todas las tardes, a las 5 de la tarde, estaba él sentado en la iglesia y nada más se sentaba y le decía, gracias Señor. Wow. Y ahí se quedaba sentado hasta media hora. Por años lo hizo, todos los días a la misma hora. Gracias Señor. Gracias. Era todo lo que sí, se quedaba sentado, callado, no decía nada más. Y se iba. Y entonces, en una ocasión, Juan, así se llamaba, el señor, faltó, ¿no? Y faltó por casi un mes, ¿no? Y entonces, llega a la iglesia y el padre lo recibe, ¿no? Y le dice, Juan, ¿por qué no habías venido? ¿Qué pasó? Y le dice él, ay, padre, pensé que no notaban que yo venía, ¿no? Dice el padre, por supuesto que lo notamos y por supuesto que también Dios te escucha, ¿no? Y sabe que no habías venido. Dice, ¿y qué pasó? Dice, pues tuve un accidente muy fuerte, gracias a Dios, estoy bien y lo estoy contando y vengo nuevamente aquí a sentarme como cada tarde solamente a dar gracias, porque si usted hubiera visto la magnitud del accidente que tuve, no hubiese estado yo hoy aquí, ¿no? Wow. Entonces, y así, ¿no? Sí, que sí, o sea, que sí. No, y la gratitud, ¿no? Es una llave. Yo ahora que cada vez, y de verdad, cuando terminemos nuestro día, gracias. Gracias por este día. Pude no haber terminado, pude haber quedado embarrado ahí en el asfalto, tantas cosas que vivimos hoy en día, ¿no? Pero de verdad algo que tú dices y es bien importante. Y ahorita tú decías, él iba y lo único que decía era gracias. Desde ahí, él ya estaba en una oración. Orar significa platicar. Sí. Platicar con Dios, porque es lo que significa oración. Él, al decir gracias, imagínate, desató delante y lo dice, ¿no? Y hay algo que, fíjate, quiero leer esta parte porque le di la base, pero me gustaría que me des la oportunidad de leerlo. Dice en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pídele agradeciendo. Aquí quiero tocar este punto. Muchos de los que nos están viendo todo el tiempo, a lo mejor tú quieres un nuevo trabajo, quieres un nuevo negocio. ¿Y qué quiero decir con esto? Agradece como si hubiera estado hecho, como ya hecho está. Como hecho está, claro. Como hecho está. Y es que cuando tú das gracias es porque ya fue hecho. Tú decías, hace rato me abrieron la puerta. ¿Por qué dijiste gracias? Porque ya te la abrieron. Exacto. ¿No? Hablamos de la combi. Porque ya me dieron el paso. Exactamente, ya fue hecho. Hablábamos de la combi, ya pagaron, diste las gracias porque ya pagaron, te pasaron tu pasaje. Estamos hablando de que ya comiste, ya estuviste, entonces gracias. Hecho está, las gracias desatan lo que ya estuvo hecho. Y entonces, ¿a qué voy con este punto? Tú empiezas a agradecer, lo dijiste ahorita, iba todos los días a tal hora y entonces se dio cuenta y se dieron cuenta que él faltaba, porque él lo que desató fue un hecho está. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú quieres desatar bendición sobre tu vida, empieza a agradecerle. Gracias por este coche nuevo, un ejemplo, si a lo mejor quieres cambiar de coche. Si a lo mejor estás enfermo, gracias por mi sanidad. Y dices, pero estoy enfermo. ¿Cómo? ¿Qué crees? Es más cuando tienes que agradecer. Claro. ¿No tienes trabajo? Empieza a agradecer por ese trabajo.
Gracias porque entro a tal empresa. Gracias porque tengo tal proyecto. Gracias porque tú ya me has dado esta casa. Gracias porque tú ya le dices salud a mi familia. Y ahí vas a empezar a desatar. Yo nada más quiero que empiecen a recordar y es que es lo mismo. Cuando les dabas a tus papás o tu papá te decía, toma, tú que decías gracias. Y tú ya estabas confiando. O sea, tú no estás diciendo, por ejemplo, una acción mínima. Nosotros te daba de comer, así te lo quiero decir, y tú decías, a veces ni siquiera sabía si tenía para darte, no sabía si tenía las posibilidades, pero tú ya dabas las gracias porque tú ya sabías que eso ya estaba hecho. Uh-huh. Y entonces ahora seguimos siendo hijos de Dios y ahora, ¿por qué no? No porque es un coche, no porque es una casa, no porque es sanidad, es un milagro que no se puede manejar. Pues, ¿qué crees? Estás hablando de un Dios todopoderoso. Y tú puedes decir, y de lo que tú creas en cuestión, esta área en la cual estoy tocando es gracias, porque yo te voy a decir algo, yo oro de esta manera. Cuando yo sé que hay algo que se va a hacer, gracias, porque tú ya me abriste las puertas. Gracias porque tú ya me vas a permitir este negocio. Gracias porque tú me permites estar aquí. Hecho está. Y así tenemos que actuar. Las gracias no solamente son para antes, sino para lo que vamos a hacer, lo que vamos a determinar. Eso es bien importante. Las gracias no solamente son para después de la acción, sino también funcionan y muy bien en la anticipadamente, ¿no? Porque esa es una parte bien importante que se nos olvida, ¿no? Uh-huh. El decir, como tú decías, gracias por esta casa que tengo. Y te voltean a ver así y dices, oye, pero pues esta casa nueva, ¿te vas a cambiar de casa? No, pero ahorita no. Pero seguramente en un futuro cercano va a llegar y yo ya estoy agradeciendo aquello que yo quiero tener en mi vida. Como tú lo decías, la casa, el coche, el trabajo, ¿no? El viaje. Porque tú ya estás confiando. Porque ya estás confiando, pero también estás trabajando hacia eso y te estás abriendo a que el universo esté trabajando en conjunto contigo para lograr eso que tú estás agradeciendo anticipadamente, ¿no? Así es. Porque lo estás visualizando y si lo estás visualizando, lo estás trabajando hacia ello y al mismo tiempo agradeciendo y como tú dijiste, hay que decir hecho está, ¿no? Sí. Que es sumamente importante, ¿no? Y de ahí que precisamente, y vuelvo al punto, hay que empezar desde casa con los niños, porque muchas veces sí enseñamos a los niños a decir las palabras mágicas, por favor y gracias, pero conforme los niños van creciendo, ya no los fomentamos a que sigan siendo agradecidos, ¿no? Y ya crecen y se les olvidó. Y de ahí que les cueste, pues mayormente en su vida adulta, dar las gracias por las cosas que se van teniendo o no se van teniendo, porque también hay que decir, oye, gracias porque no se dio, seguramente no era para mí en este momento. Yo creo que una persona que no es agradecida se cierra las puertas, se corta las alas, más allá de que, vuelvo al punto, más allá de que a una persona agradecida se le abran, que es lo contrario, se cierran. Uh-huh. Y entonces, como no fuiste enseñado, lo único que te vienes acarreando son esta parte como de maldiciones, ¿no? O sea, vuelvo a repetirte, cuando alguien no te da las gracias, yo no le vuelvo a abrir la puerta, yo no le vuelvo a esto, yo no le vuelvo al otro. No, yo creo que hay que hacerlo más, ¿verdad? Porque está sí, de claro. La otra persona, no está en ti. Claro, pero a lo que voy con esto es que la persona se cierra solita esas puertas al no ser agradecido, al no de corazón, porque vuelvo a repetirte, esto viene desde el fondo de tu corazón. Sí, así es. A lo mejor porque te enseñaron, a lo mejor porque te lo inculcaron, a lo mejor porque lo leíste, a lo mejor porque te conviene, porque hay veces que hay que hacer las cosas que nos convienen, ¿no? Simplemente, yo muchos les digo, agradece. ¿Pero por qué? Si no, porque te conviene. Porque te conviene. Porque se convenenciero. Oye, claro, exacto, pero dar las gracias, ¿no? Sí, bueno, sí, si tú dices, pastor, me conviene, ¿no? Mira, fíjate lo que estábamos diciendo. La gratitud está relacionada
con una mayor compasión, dando lugar a relaciones más sólidas. Entonces, por esta parte de que te conviene, ¿verdad? Pues da paso a relaciones sólidas de amistad, ¿no? También se asocia con un estilo de vida más saludable, un mejor descanso, un sistema inmune fortalecido, menos emociones negativas como la envidia, la depresión, el sentimiento de soledad y el materialismo. Imagínate todos los beneficios y la importancia de ser agradecido, ¿no? También la gratitud contribuye a la esperanza, que hemos estado hablando aquí, ¿no? La resiliencia y el afrontamiento de las crisis puede ayudarnos a gestionar emociones como la pérdida y el estrés. Y la gratitud puede aumentar los químicos esenciales. Una mentalidad optimista libera neuroquímicos del bienestar como la dopamina, la oxitocina y la serotonina. Así que, bueno, pues estos son de los beneficios y la importancia que se tiene de ser agradecido y ponerlo como un estilo ya de vida, ¿no? Por eso de ahí el tema del programa del día de hoy, ¿no? Y bueno, tú como pastor, obviamente, tú hablas de la palabra de Jesús, ¿no? Pero para todas aquellas personas que no nos ven es simplemente cambiar la palabra o el nombre de Jesús por aquello que creas, ¿no? Que sea tu Dios, ya sea pues que agradezcas al universo, a la misma vida, a tu Dios interior, ¿no? Pero no importa a quién sea, lo que importa es la palabra gracias. Sí, lo vuelvo a relacionar. Ahorita me recordaba cuando era pequeño, yo no sabía ni por qué tenía que dar las gracias, pero, y lo volvemos a tocar, no importa, sea agradecido. No importa si crees en Dios, si crees en el universo, agradece. ¿Por qué? Me acuerdo cuando era pequeño, yo no sabía por qué tenía que dar gracias, pero mi madre algo me decía, ¿no? Si no das gracias, ya no te van a volver a dar dulces. O sea, pues hay que agradecer, ¿no? Claro, pues por conveniencia. Claro. Ya lo dijo, Sí. se hacen relaciones y yo sólidas. no sabía ni qué significaba, ni por qué, ni para qué, ni me importaba, la verdad, porque de niño, pues... Bueno, los dulces sí. No, sí me importaban los pero no me importaba el por qué lo decía mi mamá, simplemente yo decía, sí es, y yo lo veía como una llave. Fíjate, algo que tenemos que seguirlo viendo, aunque estemos adultos, tienes que seguirlo viendo, es una llave. Yo decía, y yo a veces me daban, muchas gracias. Ay, qué bonito niño, y me daban más dulces. Y entonces yo, muchas gracias. Y entonces a todo mundo, tías y festejos, etcétera, muchas gracias. Yo no sé ni por qué les encantaba que les dijera gracias, pero eran llaves abiertas, eran oportunidades, tiempos abiertos, en los cuales aún no podemos seguir olvidando, aún en adultos. No, muchas gracias, de verdad, gracias. Y de verdad que estos tiempos, el poder recordar, y no solamente recordar, sino, bien lo dijiste, un principio que no tenemos que olvidar. A través no solamente de la palabra, sino en nuestra vida, que esté instalado y que tú lo dijiste, esto empieza desde casa, inculcarlo en familias, inculcarlo en los hijos, inculcarlo en las personas. Una persona agradecida yo creo que cabe en todos los lugares. Sí, y ser empáticos, porque muchas veces hacemos una acción, ¿no? Y esperamos que nos den las gracias, pero a veces la persona está tan distraída en sus problemas y no es algo personal, o sea, no es algo, simplemente fue un olvido y a lo mejor pasa una semana y a mí me ha pasado, digo, Dios santo, o sea, no he dado las gracias porque ocurrió esto, ¿no? Entonces me acuerdo en ese momento, oye, muchas gracias. Y si nosotros supiéramos de verdad el efecto que causamos en la persona cuando decimos gracias, yo creo que lo haríamos mucho más seguido. Pero también cuando nosotros hacemos una acción y lo recibimos, esas gracias, ¿no? Sí. Nos cambia la actitud, tenemos una sonrisa a veces en la boca, ¿no? Y decimos, wow, o sea, no sabía que este simple acto, ¿no? Que puede ser algo como abrir la puerta o hasta algo ya como llevar comida a una familia o a una persona que no la tenía en ese momento y que nosotros desconocíamos que realmente le estaba haciendo falta, ¿no? Sí. Esa parte de ver
la gratitud con la que recibe, con la que te está manifestando el recibir en ese momento algo que ella necesitaba y nosotros desconocíamos, la verdad es que te cambia el día, te cambia el momento. Yo creo que hasta la dirección del día. Honestamente creo que hay veces vienes decaído, vas para abajo y eso te levanta. No sé si me explico, por eso cambia la dirección. Si tu día iba a ser deprimido, si tu día iba a ser frustrante, cansado, caluroso, el momento, gracias por este día, cambia, levanta. Y si a lo mejor todo el día ibas a sentirte bajoneado, ibas a sentirte abajo, no, de verdad que hay un cambio y son herramientas que aún tenemos en la vida para poder así, ir llevándolo. Sí, así que, pues yo, por ejemplo, también otras cosas te lo comparto, ¿no? Que de momento, es que yo soy así, yo soy muy jocosa para contestar, ¿no? Okay. Y entonces, de repente me llegan a decir algo que, no sé, ¿no? O sea, una vez estaba en un centro nocturno y estaba viendo a la cantante. Y yo siempre, normalmente, cuando estoy viendo un espectáculo, tengo una sonrisa en la boca porque yo estoy disfrutando el momento. Más allá de el ruido o cualquier cosa, yo estoy disfrutando el momento. Entonces, en esa ocasión pasó una señora y me agrede, ¿no? Oh. Y entonces, y algo así me dijo como, ay, tú y tu sonrisa, y como si estuvieras muy contenta. Y entonces, y me dice que iba con un amigo, y dice, ¿qué te dijo? Le dije, ay, un juez, le digo, pero envidiosa. Le digo, pues sí. ¿Qué? ¿No? Claro. Pues que disfrute el momento y que dé gracias que estamos aquí porque pues realmente no todos tienen la oportunidad de poder estar disfrutando de un momento así en lugar de que pues, sí, le cause envidia, pues mejor que disfrute la vida. Sí, y se roban. Tú estás, aún, fíjate, hay algo que manifiesta acción de gracias. Hay veces que no necesitas decir la palabra, pero con tu actitud das las gracias. Sí, así con una es, sonrisa. Con una sonrisa. Con una acción. No hace falta bien, gracias, podrás decir muchas gracias, ¿no? Hay personas que a mí me asombra que me dicen, yo respeto a mi mamá porque le digo de usted, a mi padre porque le hablo de usted. Le digo, pero nunca lo ves, nunca haces nada, nunca lo visitas, no le llevas un regalo. Perdón, pero aunque digas... Nada. Aunque le hables de usted, no lo estás agradeciendo, ¿no? Claro. No está, o sea, sí, me parece mucho de usted. Claro. Yesel, pues ya, mira, se nos terminó el tiempo, como siempre. Sí. Nos falta tiempo para platicar, ¿no? Pero bueno, pues gracias. Vamos a seguir conversando al respecto y quiero cerrar rapidísimo el programa con una parábola que me contaba mi abuelo, ¿no? Que iba una persona y que en un camino iba con otra, iban dos hombres y entonces uno le ayudaba a cargar las cosas, yo te ayudo porque lo veía cansado, nunca le daba las gracias y así pasaron como las 8 horas del camino y nunca le dio las gracias, ¿no? Y entonces el otro señor resulta que era un mago y le decía, ¿sabes qué? Tú no sabes la importancia de la gratitud, entonces te voy a convertir en un sapo y vas a irte a un charco hasta que aprendas a ser agradecido, ¿no? Y lo convierte en un sapo y ahí estaba, ¿no? Y pasó muchos meses y se acercaban animales y querían ayudarlo y él no sabía dar las gracias. Finalmente un día entendió, ¿no? Y da las gracias y se convierte en humano otra vez, ¿no? Y entonces se encuentra a otra persona en el camino que era el mismo mago pero disfrazado, ¿no? Y le iba ayudando. Y entonces, al final del camino que le ayudó, le dice, gracias. Y le dice él, yo pensé que se te había olvidado. Dice, no, porque si no doy las gracias, otra vez al charco. Está buenísimo, sí, es cierto, claro. Otra vez al charco. Sí, es cierto. Así que bueno, pues ahí la importancia de adoptarlo como un estilo de vida, ¿no? Entonces yo tengo muy presente esto de mi abuelo. Gracias, porque si no, al charco. Sí, muchas gracias, Yesel, por haberme acompañado. Gracias a todos ustedes, gracias. Y pues seguimos aquí, ya saben, en Vivir Más Ligero. Muchas gracias a CSU Televisión que nos escuchan y nos ven allá en Panamá, en Colombia y desde todos los lugares que nos estén viendo. Nos vemos la próxima semana con un tema súper, súper interesante
y vamos a estar ya cerrando este mes de marzo, el mes de la mujer. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Peña.